Bueno, continuamos con este noticiero profético con el tema de un ejército de los 200 millones de soldados, que ya nos damos cuenta que en el pasado noticiero pertenece a la China. No hay ninguna otra nación en el mundo actualmente, en el 2021, que tenga un ejército de 200 millones, que la profecía en el libro del Apocalipsis es asombrosa, porque repito, cuando fue escrita hace 2000 años, ni siquiera había 1 millón de personas en el mundo entero. Nunca en la historia humana ha existido un ejército de 200 millones. La cantidad de soldados muertos durante la Segunda Guerra Mundial de ambos lados del conflicto fue aproximadamente de no más de 50 millones, o sea, la cuarta parte del ejército que tiene actualmente la China. 50 millones de soldados murieron aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial. Y la profecía del apóstol Juan en el Apocalipsis nos muestra que son 200 millones. Y esto ha sorprendido tremendamente a la gente, tanto de su tiempo, es lógico, como más todavía que podamos nosotros considerar que la China tiene actualmente este ejército y además que está cobrando una notoriedad y de qué forma se está levantando, de qué forma ya está en Australia, está ahorita en Afganistán ya haciendo pactos con los talibanes, está casi ya controlando Europa, está ya entrando a América Latina. Así que este monstruo, ¿verdad?, gigantesco que son los chinos, estaban profetizados hace aproximadamente 2000 años. Ahora veamos qué importante es que se sitúe a la China para que podamos traducirla e interpretarla con un exégesis literal, que está involucrado un río que es conocidísimo desde Génesis capítulo 2, el río Tigris y el río Éufrates. En este caso, el río Éufrates. Este río, ¿verdad?, que atraviesa casi Corea del Norte, Japón, Filipinas, etcétera, etcétera, y que viene desde Turquía y desemboca en el Golfo Pérsico, atraviesa casi todas las naciones del Medio Oriente. Ahora bien, esta invasión tendrá lugar cuando el río Éufrates se seque, ya lo vimos claramente, lo cual permitirá que el ejército de China, los 200 millones de soldados, atraviesen el río para poder llegar a la nación de Israel, porque ahí será la última guerra o la tercera guerra mundial. El río Éufrates se menciona 19 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en el Nuevo Testamento. Y son precisamente aquí en Apocalipsis. Y la Biblia describe que la frontera oriental que tenía la tierra prometida de Israel era precisamente el río Éufrates. Por lo que un ejército que atraviese este río nos mostrará una invasión directamente a la tierra de Israel. Y el río Éufrates, ¿verdad?, tiene aproximadamente 2.735 kilómetros. Estamos hablando casi de 1.700 millas y es el río más importante del suroeste de Asia. Así pues, desde el punto de vista histórico, geográfico y bíblico, el río Éufrates es lo más importante que hay actualmente en el mundo. Y esta es la razón por la cual tiene mucho sentido interpretar Apocalipsis 9 y Apocalipsis 16 de una forma literal. Pero además es también sorprendente este último punto, muy interesante del siglo XXI, que el río Éufrates ya ha aparecido secándose. Por ejemplo, el periódico The New York Times publicó en su primera página el 13 de julio del año 2009. Irak sufre mientras el río Éufrates se debilita. Así vemos pues que esta profecía del ejército de 200 millones ya es algo palpable, ya es algo literal, ya es algo visible, ya es algo que estamos viendo que cada día China va a comenzar a acercarse más y más al Medio Oriente, y una vez que Estados Unidos ha abandonado ya Pakistán, ya Afganistán, el Medio Oriente y parte también de América Latina, no queda un lugar vacío más que China lo vaya a ocupar. Nos encontramos verdaderamente en los tiempos finales y el fin de todas las cosas se acerca. Oremos y seamos sobrios
porque el Señor viene por nosotros en el momento en que menos lo podamos imaginar. Que Dios te bendiga y continúe estudiando las profecías de los últimos tiempos a la luz de la Biblia.